corazón del noroccidente del Ecuador, donde la selva tropical se abraza con los Andes, se extiende el territorio sagrado del pueblo Agua. Aquí, la biodiversidad no es solo un concepto, es la esencia de la vida, la cultura y la espiritualidad. Es el hogar de especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Este es el escenario del proyecto Voces de la Conservación de la Biodiversidad en el Pueblo Agua, una iniciativa de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, que de la mano de la comunidad ha dado voz a los guardianes del bosque, las aves emblemáticas que nos alertan sobre el delicado equilibrio de nuestro hogar. Nuestra primera guardiana es la paloma perdiz purpúrea, clasificada como en peligro de extinción por la UICN. Su población es muy reducida y continúa en declive. Pero, ¿qué la amenaza? La destrucción de su hogar. La minería, la expansión de la frontera agrícola y la ganadería han deforestado los lugares donde esta ave solía habitar. Antes se escuchaba su canto al amanecer. Ahora, el silencio nos advierte que estamos perdiendo parte de nuestra alma. Sin embargo, su población está disminuyendo rápidamente debido a la pérdida de hábitat y a la presión de la caza. Su comportamiento confiado la convierte en una presa fácil, y su hogar se desvanece ante la tala y la agricultura intensiva. Monitorear sus poblaciones, educar a las comunidades y reforestar con especies nativas son acciones vitales para garantizar su supervivencia. En las alturas, el águila andina reina como un símbolo de poder, considerada una especie paraguas. Protegerla significa proteger a muchas otras especies que comparten su hogar en los bosques montañosos. Pero su futuro es incierto. Clasificada también como en peligro de extinción, su población es reducida y su distribución es irregular. Necesita grandes extensiones de bosque y árboles altos para anidar. La deforestación y la persecución directa lo acechan, poniendo en riesgo un eslabón clave de la cadena ecológica. Cuando el águila vuela, todo el bosque está vivo. Si ella desaparece, es la señal de que hemos fallado como sus protectores. El guacamayo verde pinta de color y alegría nuestros cielos, pero su libertad está en juego. La pérdida extensa de su hábitat y la captura para el comercio ilegal de mascotas han provocado una disminución poblacional catastrófica. Se estima que su población mundial disminuirá entre el 80 y 99% en las próximas 3 generaciones. Proteger su hogar en los bosques húmedos tropicales y frenar el tráfico ilegal es una carrera contra el tiempo. Cada ave libre en el bosque es un eslabón de vida que no podemos permitirnos perder. Estas 4 aves, la paloma perdiz, la pava de Orton, el águila andina y el guacamayo verde, no son solo especies en una lista, son los guardianes del territorio agua. Son nuestra identidad, nuestra historia y el termómetro de la salud de nuestro hogar. El proyecto Voces de la Conservación, con el apoyo de la Federación de Centros Agua del Ecuador y aliados estratégicos, ha tejido una red de conocimiento y acción a través de programas radiales bilingües. Hemos compartido saberes, historias y consejos para cuidar nuestra biodiversidad. Este proyecto ha despertado una conciencia profunda en nuestra juventud. Ahora, ser agua es sinónimo de proteger la vida. Nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra biodiversidad son un mismo corazón. Porque para el pueblo agua, el bosque no es un recurso, es su casa, es un lugar sagrado. Protegerlo no es una opción, es un mandato espiritual y cultural. El desafío es grande, pero la esperanza es más fuerte. La conservación de la biodiversidad en el territorio agua es un compromiso de todos. Cuidar el bosque es cuidar nuestra cultura, nuestra agua, nuestro aire y nuestro futuro. Defendamos lo nuestro, porque proteger el bosque es proteger la vida agua. Voces de la conservación de la biodiversidad en el pueblo agua. Un mensaje de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, con la colaboración de la Federación de Centros Agua del Ecuador y el apoyo del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos y Fundación Futuro Latinoamericano. Sintoniza, acompáñanos y sé parte de la conservación del territorio agua, porque cada voz cuenta. Kalchuka Tsasugi, Suashpana Watuangay, Cultura Gas, Kara Mendasamdo, Menamdo, Proyecto Pitpara Cuiragin Suashpa, Puebla Wagi.
Fundación Caminantes Sin Fronteras, Wan Makmat, Awa Comunidad Tusgasa, Tendagimli, Kuiragianaba Chichurus, Pañangalgin Puram. Kuin Guagana, Kuyapiktamgas, Katsawam, Kara Yapurpuria. Anegimati, Programa Rusgasa, Paramdub, Awapi, Kara Wishapitkas. Kara Kamdamdui, Kuiragianaba Engalda. Proyecto Ne Kuchi, Pañamin Murus, Watsana Engalda. Kara Andui, Engalda Kuiragitne, Watsamdi, Payuamdu, Kultura, Kara Watmintuanba Pubulawa.